Hay momentos en el fútbol que no se olvidan, momentos que trascienden generaciones, que se repiten una y otra vez y que con el paso del tiempo no pierden fuerza, sino que se vuelven más grandes. Pero hay otros momentos que generan algo distinto, duda, polémica, incomodidad, porque no sabes si celebrar o cuestionar lo que acabas de ver. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, bueno, de dos. Dos jugadas, dos decisiones y dos partidos separados por 44 años, pero conectados de una forma casi imposible de ignorar. Una historia donde el fútbol parece tener memoria, donde el tiempo no borra, sino que devuelve, y donde un mismo país, Inglaterra, vive la gloria y después la apaga. Para entender lo que pasó en 1966, hay que entender primero cómo era el fútbol en ese momento. No había VAR, no había cámaras desde todos los ángulos y no había repeticiones instantáneas. El árbitro tomaba una decisión y esa decisión era la definitiva. El fútbol era más físico, más directo, más impredecible y en muchos sentidos más injusto, pero también más humano, porque los errores eran parte del juego. Ese año el Mundial se jugaba en Inglaterra, el país que inventó el fútbol, pero que irónicamente todavía no había ganado nunca una Copa del Mundo, y eso pesaba. Para Inglaterra ese mundial no era uno más, era una oportunidad histórica. Era jugar en casa, con su gente, con su cultura y con una presión enorme, porque el fútbol no era solo un deporte, era identidad, era orgullo nacional, era historia. El equipo inglés dirigido por Alf Ramsey no era el más espectacular ni el más creativo, pero sí era uno de los más disciplinados del torneo. Ramsey había construido un equipo sólido, muy ordenado defensivamente y muy inteligente tácticamente, un equipo que no necesitaba brillar para ganar. Inglaterra avanzó paso a paso sin hacer demasiado ruido, pero sin cometer errores graves. Ganaban partidos cerrados, controlaban los ritmos y sabían sufrir, y eso en torneos cortos es oro. No arrasaban a los rivales, pero los neutralizaban, los hacían jugar incómodos y poco a poco se metieron en la final. 30 de julio de 1966 en Wembley con más de 90.000 personas y una atmósfera cargada de historia. Inglaterra contra Alemania Occidental. Dos selecciones con estilos muy distintos, pero con algo en común, una mentalidad competitiva brutal. El partido fue intenso desde el inicio, físico, tenso, cada balón se peleaba como si fuera el último. No era un partido bonito, era un partido de guerra táctica. Y entonces llegamos al momento que lo cambia todo. Tu suscripción al canal lo cambia todo, ya que puedes disfrutar de próximos videos aquí donde ya hablamos del Barça, del Madrid, del Bayern y demás. Sé que no te arrepentirás. Tiempo extra. El partido igualado y Geoff Hurst recibe el balón. Remata, el balón golpea el travesaño, baja y sale, y en ese instante el estadio explota. Los jugadores ingleses levantan los brazos y los alemanes se detienen. Miran, dudan, ¿entró? ¿No entró? El árbitro no está seguro y mira al juez de línea un segundo, 2 segundos, y esa pausa es la que define la historia. Y entonces, decisión tomada, gol. El problema es que nadie tenía certeza. Sin repeticiones claras, sin tecnología, solo percepción, durante años el mundo debatió esa jugada y aún hoy sigue siendo discutida. ¿Entró completamente el balón o no? Pero la realidad es simple, el gol subió al marcador, y eso no se cambia. Inglaterra ganó ese partido, ganó el mundial, su único mundial hasta la fecha, pero hay algo curioso, además de que literalmente mearon a los alemanes. Cuando se habla de ese título, no solo se habla de la victoria, se habla del gol, de la polémica, de la jugada, pero el fútbol no olvida y eso es algo que nos encanta a nosotros. Porque ahora saltamos al 2010, a Sudáfrica, el primer mundial en África de hecho. Un evento global, un espectáculo masivo, donde el fútbol ya es otro deporte. Es más rápido, más técnico, más analizado, pero hay algo que sigue igual, los árbitros siguen siendo humanos. Octavos de final y el destino hace lo suyo. Otra vez Inglaterra-Alemania, historia pura. El partido comienza, Alemania domina, gol, otro más, 2-0, pero Inglaterra responde, 2-1, y el partido se abre. Lampard dispara desde fuera del área, el balón pega en el travesaño y bota claramente dentro, y no hay duda, no es interpretación y no es perspectiva, entró claramente, pero el árbitro dice que no, y aquí es donde todo cobra sentido. Gol dudoso a favor de Inglaterra, gol claro en contra, mismo rival, mismo tipo de jugada, resultado opuesto. El fútbol no tiene memoria, pero las historias sí. Y esta es una de esas que parecen escritas. No es solo una coincidencia, es un espejo, un reflejo perfecto de cómo el fútbol puede devolver exactamente lo que una vez te dio. Mismo rival, mismo tipo de jugada, mismo contexto de tensión, pero con un resultado
completamente distinto. Y es curioso pensarlo porque si la tecnología que tenemos ahora hubiera existido en el 66, quizás Inglaterra no tendría ese mundial. Y si hubiera existido en 2010, quizás ese partido habría cambiado completamente, y con él la historia del fútbol. Entonces, la pregunta ya no es si fue gol o no. La pregunta es cuántas historias del fútbol han sido definidas por momentos así. ¿Cuántos títulos, cuántas eliminatorias, cuántas carreras han cambiado por una sola decisión? El fútbol no tiene memoria, pero las historias sí. Y esta historia no es solo sobre dos goles, es sobre cómo un mismo error puede definir generaciones. En 1966, Inglaterra celebró un mundial, celebró un momento histórico, celebró el haber alcanzado la cima del fútbol, pero dentro de esa celebración siempre hubo una pequeña duda, una grieta, una jugada que nunca terminó de quedar clara hasta muchos años después. Y aunque el trofeo está allí, aunque el título es oficial, aunque nadie puede quitarles ese mundial, la conversación nunca se cerró del todo. Siempre hubo un pero. Ahora avancemos 44 años. Un fútbol completamente distinto, más rápido, moderno, analizado y en teoría más justo. Pero en ese momento todo volvió a ser igual que antes. Una jugada, un bote y una decisión y otra vez la duda. Solo que esta vez no hubo discusión, no hubo debate real porque el balón sí había entrado, claramente. Y ahí es donde la historia cambia, porque en el 66 Inglaterra fue beneficiada por la duda, pero en 2010 Inglaterra fue castigada por la certeza. Y eso es lo que hace esta historia tan poderosa. No es solo una coincidencia, es un espejo. Un reflejo perfecto de cómo el fútbol puede devolver exactamente lo que una vez te dio. Y aquí es donde entra algo interesante, porque después de ese Mundial de 2010, la presión fue enorme y el error fue tan evidente y tan imposible de justificar que aceleró algo que el fútbol llevaba años evitando: la tecnología. La implementación de sistemas como el ojo de halcón no llegó por casualidad, llegó porque el fútbol ya no podía permitirse otro momento así. Y es curioso pensarlo porque si esa tecnología hubiera existido en 1966, quizá Inglaterra no tendría ese mundial, porque el fútbol no solo es talento, no solo es táctica o esfuerzo, también es contexto, es momento y también error. Y quizá, solo quizás, eso es lo que lo hace tan especial, tan imperfecto y tan humano. Dos goles, dos épocas, una misma sensación y una historia que de alguna forma parece cerrarse sola. Y ahora dime tú, ¿esto fue karma o simplemente una coincidencia brutal? Te leo en comentarios. Y en fin, este fue el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides dejar tu like y suscribirte si el video te gustó. Estaré leyendo todos los comentarios, respondiendo y dando corazoncito. Espera el siguiente video y nos vemos en el siguiente. Adiós.